Buenos días, chicos. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, Mixi, se le escucha. Muy amable, gracias. A ver, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestras clases. En la semana anterior trabajamos con las oraciones compuestas, las coordinadas, ¿sí? Esta semana continuamos con las subordinadas, recordando que las coordinadas presentan proposiciones con igual valor sintáctico. Es decir, que no hay una proposición que predomine frente a la otra. No hay una que valga más, ¿no? Tienen la misma jerarquía. Bien. En cambio, en las subordinadas hay una proposición con mayor valor sintáctico, con jerarquía. Se denomina la proposición principal. Y la otra está subordinada. Va a complementar el significado de esa proposición principal. ¿Ya? Solo por ello. Si bien es cierto que la subordinada sintácticamente tiene menor jerarquía, menor valor, para nosotros va a ser importante reconocer esa subordinada, porque es la que va a determinar la función que cumple esa proposición. Si es función de sujeto o sustantivo, de adverbio, de adjetivo y las diferentes clases de sustantiva, de adverbio y de adjetivo. ¿Bien, jóvenes? Entonces, vamos señalando algunas características de estas proposiciones subordinadas, sustantivas y adjetivas y la adverbial. Veamos. Oración compuesta por subordinación. Se forma con proposiciones de diferente valor sintáctico, es lo que les mencionaba, ¿sí? Hay una principal y la otra está subordinada a ella. Puede ser sustantiva, adjetiva o adverbial. Sustantiva. Acá la oración es: leer es un hábito recomendable. Si verificamos, hay dos verbos: leer y es. La subordinada es esta. O sea, este verbo es parte de la subordinada. Leer. Ya. Funciona como una frase nominal. Podríamos reemplazar y decir: la lectura es un hábito recomendable. Algo importante también, jóvenes. A las subordinadas sustantivas se las puede reemplazar con esto, eso, aquello, o también con este, ese, aquel. ¿Ya? Entonces, eso es un hábito recomendable. Podría ser. ¿Ya? Bien. Otro. El puntaje que obtuvo me sorprendió. Aquí hay dos verbos. El verbo principal es sorprendió. Ese es el verbo principal. El puntaje me sorprendió. ¿A qué puntaje me refiero? Al puntaje que obtuvo. Hay verbo en la subordinada, hay verbo en la principal. Aquí tenemos un término que funciona como subordinante. ¿Ya? Subordinante que encabeza a esta proposición. Bien. Generalmente las subordinadas están encabezadas por palabras que funcionan como nexos subordinantes. En este caso es qué. Puede ser quién, cómo, cuándo, dónde, entre otros. Si no hay un nexo subordinante, buscamos los verboides. ¿Y cuáles son los verboides? El infinitivo, como en esta primera oración, o el gerundio, como en esta otra oración. Gerundio. Este gerundio funciona como verbo de la principal, pero también encabeza la subordinada. ¿Listo? Ya. Entonces, veamos. El puntaje que obtuvo me sorprendió funciona como un adjetivo este que obtuvo, porque podríamos reemplazar y decir el puntaje obtenido. Ya sería un adjetivo, que modifica a un sustantivo que está antes, que es la palabra puntaje. Bien. Aquí, trabajó pensando en su familia. El verbo principal es trabajó.
Preguntamos, ¿cómo trabajó? Pensando en su familia. Aquí me señala la forma, el modo de cómo trabajó. Funciona como un adverbio. Podemos reemplazar con así. Trabajó así. Entonces es una subordinada adverbial. Bien, jóvenes. Hoy día nos vamos a centrar solamente en las sustantivas. En la siguiente semana trabajamos con la adjetiva y la adverbial. ¿Listo? Bien. Primero, reconocemos cuáles son las oraciones compuestas por subordinación. En la A dice, debe de estar terminando su clase de doctorado. ¿Compuesta, jóvenes? ¿Esa oración es compuesta? A ver, ¿qué dicen? Debe de estar terminando su clase de doctorado. ¿Oración compuesta? ¿Qué dicen, jóvenes? No, me dicen por allí. Ya, no. ¿Y por qué no? Yo veo ahí tres verbos, ¿ah? Debe, estar y terminando. O es que las tres oraciones equivalen a uno solo. Entonces sería una perífrasis. Perífrasis. Sí, jóvenes, algo importante. Si decimos que hay tres verbos, entonces debe haber tres ideas. Si hay dos verbos, debe haber dos ideas. Ajá. Ahora, ¿cómo sería si tuviéramos que separar, no? Supongamos, hay tres verbos, ¿ya? Tres ideas. La primera idea sería de. La segunda, de estar. La tercera, terminando. De estar terminando su clase de doctorado. Imagínense. Debe de estar terminando, o sea, terminará o ya terminará. Debe de estar terminando. Claro, es una perífrasis. Todo funciona como un verbo. Hay una sola idea. Nos referimos a que terminará su carrera, ¿no? Su clase de doctorado. Simple. Muy bien, chicos. Es una perífrasis. Ya. Simple. Ahora, elaborar esos mapas conceptuales era su prioridad. ¿Qué dicen allí? ¿Esa sí es compuesta? A ver. Compuesta, me dicen. Sí. Ya. ¿Por qué sería compuesta? Porque tenemos ahí dos verbos, ¿no? Incluso están bastante distantes. Creo que a nadie se le puede ocurrir pensar que se trata de una perífrasis. Porque si es perífrasis, tendríamos que nosotros reemplazar con una sola, ¿no? Con un solo verbo. Y eso es difícil, ¿no? Entonces veamos acá. A ver, ¿cómo es? A ver, aquí, elaborar. Y era. Ya. Es compuesta. Así es. Entonces vamos a colocar compuesta. Ahora, la pregunta. Coordinada, subordinada. Y si es subordinada, ¿dónde inicia la subordinada? A ver, compuesta, coordinada o subordinada. 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 Muy bien, gracias. ¿Dónde inicia la subordinada? ¿En qué? No tenemos que ahí en la B. Estamos en la B todavía. Estamos en la B. ¿Ya? Tenemos que señalar en la B si es compuesta coordinada o subordinada, y si es subordinada, ajá, muy bien, claro.
La subordinada, dijimos, buscamos los nexos subordinantes. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ya, aquí no hay. Entonces, hasta acá, ¿no? Solamente hasta acá. Siempre hay que cuidar que tanto la principal como la subordinada presenten su verbo. Ya, ahora. Elaborar esos mapas conceptuales, esa sería la subordinada. ¿Ya? No puede ser una coordinada, jóvenes, porque no hay dos puntos, punto y coma o coma, para señalar, por ejemplo, que es yuxtapuesta. No puede ser una coordinada conjuntiva porque no hay nexo coordinante, no hay nexo coordinante, ni subordinante, por último. ¿Cuáles son los coordinantes? Recordamos las copulativas, y en y que, las disyuntivas, o u, las distributivas, ya, ya, bien, bien, hora, hora, no hay. Las explicativas, esto es, o sea, es decir. Otra, las ilativas que son, por ello, por consiguiente, entonces, no está. Y por último, las adversativas. Pero, sin embargo, no obstante, no hay ninguna de ellas. Entonces, no es coordinante. Dijimos, si no hay nexo subordinante o coordinante, buscamos los verboides. Infinitivo, gerundio, participio. Aquí está el infinitivo. Entonces es subordinado. Ahora, otra manera de darnos cuenta también es elaborar esos mapas conceptuales. Solo no tiene sentido. Necesitamos de la otra idea. Era su prioridad, ¿no? Y es una sustantiva. ¿Por qué jóvenes? Porque podemos reemplazar con eso. O esa, ¿no? Esa era su prioridad. Muy bien, seguimos. C. Pensamos que lo encontraríamos en ese pueblo. A ver. ¿Compuesta? ¿Qué dice? ¿Compuesta o no, jóvenes? Eso. Muy bien, gracias, Luciana. Sí, compuesta. Muy bien, gracias por participar. A ver. Subordinada. Ajá. Pensamos acá un verbo y encontraríamos. No vamos a pensar que acá hay una perífrasis, ¿no es cierto? Y hay dos ideas también. Igual que en esta B, ¿no? Elaborar esos mapas conceptuales es una idea y la otra es era su prioridad. Aquí, pensamos algo, ¿sí? ¿Qué pensamos? Que lo encontraríamos en ese pueblo. Dos ideas. Ahora, la pregunta también. ¿Dónde inicia? Me han dicho que es subordinada. ¿Dónde inicia la subordinada? De hecho, ¿qué es subordinada? ¿Con cuál inicia, jóvenes? Acá sí tenemos un qué. Muy bien, gracias. Hay un qué. Este es el nexo. El qué generalmente es subordinante. ¿Por qué no digo siempre? ¿Por qué digo solo generalmente? Porque hay un qué coordinante, pero cuando se repite el verbo, cuando decimos, por ejemplo, trabaja, que trabaja durante el día, habla, que habla en clase. Entonces podríamos decir, trabaja y trabaja durante el día, habla y habla en clase. Entonces, en ese caso, sería, por ejemplo, una coordinada, solo cuando se repite el verbo, nada más, solo en ese contexto. En otro contexto, cuando va a enlazar verbos diferentes, entonces ya es subordinante. Sustantiva también, ¿no? Pensamos eso. Listo. D. Liz expuso y respondió las preguntas del público. A ver, ¿qué dicen? ¿Compuesta? A ver, jóvenes. ¿Compuesta? Sí. Sí, compuesta. ¿Coordinada o subordinada? ¿Qué dicen? ¿Coordinada o subordinada? Subordinada. No sé. A ver, vamos a ver. Los enlaces. Fíjense en los enlaces o los verboides. Ya.
Por ahí me dicen que es coordinada, podría ser. A ver, vamos viendo primero los verbos, ¿ya? Para verificar si es compuesta. Sí, hay dos verbos. Esta no es una perífrasis. No es una perífrasis. No podíamos responder, reemplazar solo con respondió las preguntas. Dos ideas. Primero expuso y luego respondió las preguntas. Ya, compuesta. Sí. Aquí está el y. Y es un nexo coordinante. Entonces es coordinada. Coordinada, conjuntiva, conjuntiva. ¿De qué clase, jóvenes? Esto sí hemos trabajado la semana pasada. Conjuntiva, tiene un nombre. No, la I no es disyuntiva. Cuidado, disyuntiva es OU, copulativa. Así es. ¿Y en y qué? Copulativas. ¿Ya? Entonces tenemos que fijarnos, jóvenes, en los nexos, los enlaces. Ya, muy bien. Ella estaba muy animada, pero se sentía insegura. A ver. Primero, coordinada. ¿Qué dicen? Coordinada. Ajá, adversativa, me dicen por ahí. Ya. Primero, compuesta, eso es el orden, ¿ya? No hay que correr. Despacio, lentos pero seguros. Estaba, sentía. Compuesta. Ya. Ahora, ¿qué clase de compuesta? Ya me dijeron por allí. Conjuntiva, porque ahí hay un nexo, es adversativa. Adversativa. Aquí está el pero. Pero. Lo ponemos de otro color, creo, para que se distinga acá. Ya, ahora sí. A ver, F. Hemos estado analizando los problemas propuestos. ¿Compuesta, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Simple? Ah, podría ser. A ver, veamos. Es simple, me dicen por allí. Ya, con seguridad. A ver. A mí me podría parecer que se trata de una compuesta porque veo tres verbos. Hemos estado analizando. Hemos, una idea. ¿Hemos qué? Estado, dos ideas. Analizando, tres. No, estoy separando innecesariamente. Eso no significaría decir analizamos los problemas. Una sola idea. Hemos estado analizando, es decir, analizamos los problemas propuestos. Una sola idea. Simple, simple. Bien, chicos, traten de participar. Cuando ustedes participan y veo por ahí de repente alguna dificultad, incluso amplío la información. Puedo emplear otros ejemplos para que quede clara la idea, ¿ya? Si coinciden bien y si se equivocan tampoco hay que sentirse mal, porque total, estamos practicando, ¿no? Lo importante es participar y que esta clase también sea dinámica, ¿ya? Porque si no, es aburrido trabajar preguntándose y respondiéndose solo, ¿no? Pero que se pongan en mi lugar, ¿no? Sería como un monólogo, ¿verdad? Me pregunto, me respondo y avanzo, imagínense. Yo tengo que avanzar según como también ustedes van entendiendo. Y la idea no solamente es terminar, ¿no? La hora nos gana, así que chicos, avanzamos, avanzamos y ya, ¿no? Si entienden bien y si no, qué pena, ¿no? No es así. ¿Listo, jóvenes? Bien. G. César le dijo a Griselda
que debía llegar temprano. ¿Compuesta, chicos? Compuesta. Subordinada me pone, sustantiva, muy bien. A ver, ¿dónde inicia la subordinada? ¿Dónde inicia la subordinada? ¿Cómo sé que es subordinada? ¿Qué hago para saber que es subordinada? Ajá, ahí tenemos un nexo subordinante. Ya, primero, verificamos que es compuesta. Porque aquí sí los verbos están bastante lejos, bastante distantes. Nadie va a decir, por ejemplo, que se trata de una perífrasis. Ya. Entonces es compuesta. Empezamos por allí. Luego, me dijeron que es subordinada. Entonces, si es subordinada, aquí está el nexo subordinante. Así es. Que es subordinante cuando enlaza dos verbos diferentes. Dijo y debía llegar. Luego tenemos aquí, esta sería la subordinada. Inicia, esta es la subordinada. Ya. Ahora, ¿de qué clase es? César le dijo a Griselda, eso. Así es sustantivo. Y la última. Ella tiene que representarnos en el concurso mañana. ¿Compuesta? Simple, me dice por allí. Simple. Podría ser. A mí se me ocurre que es una compuesta porque veo dos verbos, incluso hay un que ahí, que podría estar como un subordinante. Pero no hay que dejarnos llevar por lo que parece, ¿no? Ella tiene que representarnos. A ver, vamos a separar. Ella tiene. ¿Qué tiene? Que representarnos en el concurso mañana. No. Allí es una sola idea, ¿no? Ella tiene que representarnos implica decir ella nos representará, porque tiene que hacerlo. Obligación, sugerencia, duda, generalmente constituyen perífrasis. Debe de estar su posición, ¿no? Arriba la A. ¿Ya? Esta H tiene que representarnos porque es como una obligación, entonces también perífrasis. ¿Ya? Entonces, esto es una sola. Simple. No es que solo aparezcan los dos o tres verbos, sino la idea debe ser una sola o más de una idea. Bien. Ahora sí, jóvenes, vamos a ver las clases de subordinadas sustantivas, previamente sus características. Se introduce por un complementiciador morfológico que es el infinitivo, que sabemos que termina en er. ¿Ya? O puede haber una palabra, un nexo subordinante, que es un complementiciador, se le llama así lexical, que, sí o un pronombre interrogativo. Los pronombres interrogativos son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con tilde. Puede pronominalizarse por eso, esto, aquello, ¿ya? Y cuando se trata de objeto directo, también podemos reemplazar por lo. Puede ser lo, los, ¿no? Generalmente es lo. ¿Ya? Y 3, desempeña funciones propias de la frase nominal. La frase nominal puede ser sujeto, atributo, objeto directo, complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. 6 clases que las vamos a ir analizando enseguida. Ejemplos. Complementizador morfológico con el infinitivo R. Es emocionante caminar por la playa. Es emocionante eso. Complementizador lexical, que, sí y pronombre interrogativo. Que digas la verdad es necesario. Eso es necesario. Preguntó si nos acompañarías a cenar. Preguntó eso. Y podemos reemplazar con lo. Lo preguntó. Dime quién filtró esa separata. Dime eso, dímelo. ¿Ya? Bien. Entonces, allí hemos visto los casos de las
sustantivas. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reemplaza? Veamos ahora acá. Estoy retrocediendo. Ya. La sustantiva en función de sujeto. Recordando que el sujeto es el ser animado o inanimado de quien o del que vamos a decir algo. ¿Ya? Se constituye en el elemento del cual se va a predicar algo. ¿Ya? ¿Cómo se presenta? Con complementiciador morfológico, o sea, con R, con infinitivo. Aprobar ese curso era un requisito. Acá reemplazamos. Eso era un requisito. ¿De qué hablamos, jóvenes? De aprobar ese curso. ¿Qué decimos de ello? Que era un requisito. Apoyar a sus padres fue su prioridad. Acá podemos decir, esa fue su prioridad. ¿Ya? Bien. ¿De qué hablamos? De apoyar a sus padres, ¿no? ¿Qué decimos de ello? Que fue su prioridad. Que entregue los documentos era una exigencia. ¿Ya? Acá igual, ¿no? Podemos decir, esa era una exigencia. Puede ser esa, puede ser eso, dependiendo del contexto, ¿no? Ahora, ¿cómo? Ya, ¿cómo lo explicó Matías? Claro, me convenció. Eso me convenció. Listo. ¿Ya? Acá está con qué y este es con cómo. Pronombre interrogativo. Atributo. Subordinada sustantiva en función de atributo. Recordamos que las de atributo aparecen con verbo copulativo. ¿Ya? Mejor completo acá. ¿Ya? Con verbo copulativo. A ver. Igual con complementizador o puede ser con morfológico R, puede ser con lexical que y los pronombres interrogativos. Su responsabilidad era, verbo copulativo, era verificar el funcionamiento del equipo. Aquí está con infinitivo y este es el verbo de la subordinada. El objetivo había sido, perífrasis verbal, verbo principal, sido, o sea, fue designado. Ella parece, verbo copulativo principal, ser la experta en ese tema. Con infinitivo todas, ¿no? Las subordinadas. ¿Con qué? El partido de fútbol parece, verbo copulativo principal, que será suspendido. Ahí está el qué. La pregunta fue copulativo también. ¿Cuándo se reanudaría la presencialidad? ¿Ya? Este fue entonces, es copulativo y toda esta proposición que tienen pronombre interrogativo se convierte en el complemento atributo. La interrogante será, verbo copulativo, principal. ¿Cómo lidiar en esta nueva realidad? Igual, ¿no? Con pronombre interrogativo. Bien, jóvenes. La característica de estas oraciones que tienen una subordinada sustantiva en función de complemento, atributo, es que son reversibles. ¿Ya? Entonces, aquí está como atributo, ¿sí?
Voy a cambiar el orden. Verificar el funcionamiento del equipo era su responsabilidad. ¿Ya? Estoy cambiando nada más el orden. ¿Qué dicen? Hemos cambiado el orden. ¿Seguirá siendo atributo? ¿Qué dicen, jóvenes? En ese orden, ¿seguirá siendo atributo? Jóvenes, ¿estamos por allí? Pregunté si la segunda oración, verificar el funcionamiento del equipo, era su responsabilidad. ¿Sigue siendo atributo? ¿Qué dicen, jóvenes? En la primera es atributo porque está complementando el verbo copulativo era. Y el sujeto sería su responsabilidad. En la segunda oración hemos invertido el orden y dice verificar el funcionamiento del equipo era su responsabilidad. ¿Qué dicen? ¿Sigue siendo atributo o ya no? ¿En qué se convertiría si es que no fuera atributo? Bueno, voy analizando. En este segundo caso es sujeto por la ubicación. ¿Ya? Para que sea atributo tiene que estar complementando al verbo copulativo. Recuerden que el verbo copulativo necesita de atributo. Y acá el atributo va a ser tu responsabilidad, la frase nominal. Tiene atributo también, pero no es una proposición, sino es una frase nominal. Bien, chicos, esa es la característica de las de atributo. Son reversibles, pero al cambiarse el orden ya funciona como sujeto. ¿Listo? Bien. Entonces acá tenemos algunos ejercicios. Identifique en los siguientes enunciados si la proposición subordinada sustantiva cumple la función de sujeto o atributo. En A, su recomendación fue que permanezca más tiempo en casa. Ya hemos visto que esta es la subordinada. Ahí está el qué. ¿Qué dice? ¿Atributo o no? A ver, chicos. En A, atributo. Jóvenes. Atributo, me dicen por ahí. Gracias por responder. ¿Alguien más? Aquí tenemos el verbo copulativo, ¿no? Fue. Y este que es el que inicia la subordinada. ¿Sí? Es una sustantiva atributo. Complementando a verbo copulativo. La segunda dice, era aconsejable escuchar atentamente sus declaraciones. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuál sería la subordinada? ¿Dónde inicia en todo caso? ¿Dónde inicia la subordinada? En escuchar. Bien, gracias. Aquí. Sí. Por el infinitivo, ¿verdad? Por esto, que es verbo de la subordinada.
Acá también vamos a subrayarle su verbo. Ya, los verbos están resaltados. A ver. Función, sujeto o atributo. En ambos casos vamos a reemplazar con eso, ¿no? Arriba su recomendación fue esa. Era aconsejable eso. A ver, sujeto o atributo. A ver, chicos. Ya, sujeto, me dicen por allí. Puede ser. Sujeto. Ya, veamos. Claro, aquí está el verbo copulativo. El verbo copulativo requiere de atributo. ¿Y cuál es su atributo? Aconsejable. Es un adjetivo. El adjetivo puede funcionar como atributo. Puede ser atributo, un adjetivo, una frase nominal o una proposición subordinada. Entonces, sustantiva, sujeto. Ya está. C. Le sorprendió quién estuvo asesorándonos en el proyecto. Acá es más fácil porque acá está la subordinada. Tenemos un nexo subordinante que es quién. ¿Quién? Ya, el verbo estuvo y el verbo sorprendió. Ya, ¿qué dicen? Función. Estamos reconociendo sustantiva sujeto o sustantivo atributo. A ver, jóvenes. Sujeto. Puede ser. ¿Alguien más? A ver. Aquí no hay verbo copulativo. Nuestra duda va a ser cuando aparezca verbo copulativo. Porque podría ser sujeto, podría ser atributo. Pero en este caso no. Eso le sorprendió. ¿Quién estuvo asesorándose en el proyecto? Es el sujeto. De eso hablamos. ¿Qué decimos de eso? Que le sorprendió. No podemos buscar otro sujeto, ni siquiera tácito. No van a decir, por ejemplo, a él. Recuerden que a no encabeza sujetos. A él o a ella. ¿Entienden? Este es el sujeto. Sustantiva sujeto. La D. ¿Te agradó ver a tus amigos en la fiesta de tu cumpleaños? ¿Cuál sería la subordinada? ¿Dónde inicia? ¿Y en función de qué? A ver, en la D, jóvenes, de ver, muy bien, gracias. Sí, acá, en el infinitivo. Estoy preguntando para ir internalizando esa parte. Ya, ahí inicia la subordinada y esa es la subordinada. Entonces, es el verbo también, ¿no? De la subordinada. Y el verbo de la principal es agradó. Ahora, función. Sujeto o atributo. A ver, jóvenes. Sujeto o atributo. Sujeto. Claro. Sí, está bien, jóvenes. Sujeto. El verbo principal, ¿cuál es? Agradó. Ese no es copulativo. Entonces no podemos dudar. Sujeto. No hay más. No se diga más. En E, subordinada, que rindiera tranquilo el examen. Ahí. Esta es la subordinada. ¿Qué tiene este nexo subordinante que sus verbos rindiera
Era. Ya está. Función. Sujeto, atributo. Eso era lo más importante. Sujeto o atributo. Ya, atributo. Ahí sí tiene verbo copulativo. Entonces, allí sí es normal que se nos genere la duda, porque tiene era. Verbo copulativo necesita atributo. ¿Y cuál es el atributo? Lo más importante. Lo más importante es una frase nominal. Ese es el atributo. Entonces, que rindiera tranquilo el examen es el sujeto por la ubicación, jóvenes. La ubicación. Si aquí la oración fuera lo más importante era que rindiera tranquilo el examen, ¿cómo sería ahí? Cambiamos el orden, invertimos el orden. Lo más importante era que rindiera tranquilo el examen. En ese caso, sí sería atributo. No sé si me entendieron, jóvenes. Por la ubicación, ahí es el sujeto. ¿Y cuál es el atributo? Repito, es lo más importante. Si cambiamos el orden, lo más importante era que rindiera tranquilo el examen, ya sería atributo. Bien, avanzamos. F. Será emotivo reencontrarnos después de tantos años. ¿Hay subordinada y dónde inicia? Será emotivo reencontrarnos después de tantos años. A ver, ¿me ayudan, jóvenes? ¿Dónde inicia la subordinada, si es que hay? Reencontrarnos. Muy bien, gracias. El infinitivo está acá escondidito, ¿ah? Cuidado, tengan cuidado. Está escondido con el enclítico, ¿no? El enclítico el verbo es reencontrarnos. Claro, ahí hay un pronombre, ¿sí? Ese sería el verbo, ¿ya? El otro verbo es será, nada más, será. Reencontrar a nosotros, ¿no? O nosotros reencontrar, reencontrarnos. Función, jóvenes. ¿Qué función tiene? ¿Sujeto o atributo? Sujeto. ¿Y cuál es el atributo? Ahí hay un verbo copulativo. Será, ¿no? Tu atributo es emotivo. Claro, sí está bien. Sí, ese es el adjetivo y el adjetivo es atributo. Una frase nominal también y una proposición subordinada también. Entonces allí sigue siendo sujeto. Siguiente. Lo angustiante fue esperar una semana esos resultados. Aquí inicia la subordinada, ¿no es cierto? Por el infinitivo. Ahí. Entonces, los verbos son fue y esperar. Ya. Pregunto. ¿Sujeto o atributo? Ajá. Ahí sí, ¿no? Está complementando el verbo copulativo, ahí no hay duda. Lo angustiante fue esperar una semana esos resultados. Atributo. Ahí sí. Ya. Sustantivo atributo. Bien. ¿Qué pasa si yo le cambio el orden a esa misma oración? Y digo, esperar una semana esos resultados fue lo angustiante.
Cambio el orden. ¿Seguirá siendo atributo? Esperar una semana esos resultados fue lo angustiante. A ver, jóvenes. Ahí ya no es atributo, ¿no es cierto? ¿Qué sería ya? Esperar una semana esos resultados fue lo angustiante. ¿En qué se convierte? A ver, chicos. En sujeto. Bien. ¿Quedó claro, por favor? ¿Ya? Depende del orden, ¿no? Ya, gracias. En ese orden es atributo. Pero si alteramos ese orden, ya se convierte en sujeto. ¿Ya? Bien. A ver acá. Nuestro objetivo era orientar a todos los usuarios. Subordinado. Aquí está orientar y era son los verbos. A ver, ¿me ayudan, chicos? Atributo, sin dudarlo, ¿sí? Atributo. Ahí está complementando a verbo copulativo era. Sustantiva, atributo. Ya, muy bien. Hago lo mismo que les señalé hace un momento. A ver, voy a hacer lo mismo. Ya, a ver acá. Orientar a todos los usuarios era nuestro objetivo. ¿Qué dicen? Función. Ahí en ese orden he cambiado nada más. Ahí sujeto. Ahora sí, ¿no? Bien, chicos. Espero que ahora sí haya quedado claro. Acá vamos a ponerlo del mismo color, así. Y allí sería, ya, sustantiva, sustantiva, sujeto. ¿Quedó claro, por favor? Bien, espero, jóvenes. Ahora sí, avanzamos. La proposición subordinada sustantiva objeto directo, ODE. ¿Ya? ¿Con qué verbo, jóvenes, aquí? Con verbo transitivo. El objeto directo aparece con verbo transitivo. Y vamos a utilizar, ya, hay directa, que es cita textual. Gabriel García Márquez dijo, hay dos puntos ahí. El amor es la libertad de volar acompañado. Es una cita textual. Podríamos reemplazar y decir eso y también reemplazar con lo. En este caso, joven, la duda o nuestra dificultad va a estar mayormente en el mayormente en el sujeto, luego en el atributo, quizás, porque a veces hay confusión entre los dos. Pero en el objeto directo no, es lo más sencillo. ¿Ya? Gabriel García Márquez dijo eso, Gabriel García Márquez lo dijo. Lo que sí habría que aclarar acá es lo siguiente. ¿Con qué otra construcción podríamos confundir? A ver, si recuerdan. ¿Con qué podemos confundir esta construcción? ¿Alguien recuerda? ¿Con qué clase de oraciones las podemos confundir? A ver, chicos. A ver, voy a construir una acá.
A ver, ¿con qué podemos confundir, jóvenes? Con una, ya hemos trabajado la semana pasada, con una yuxtapuesta. La característica de las yuxtapuestas es que van a relacionar sus proposiciones mediante la coma, punticoma o dos puntos. En este caso, hay 2 puntos, en la segunda oración. En la primera también hay 2 puntos. Pero, ¿cómo reconocemos que es una yuxtapuesta? Una yuxtapuesta, todas las coordenadas hemos dicho que tienen el mismo valor. No hay una que predomine frente a la otra. Colocamos un punto en lugar de los 2 que hay ahí y transformamos en una oración simple con sentido completo. O sea, 2 oraciones simples. Él o ella ahorró bastante. Punto. Sí tiene sentido completo. Él o ella podrá comprarse una casa. Igual. Tiene sentido completo. Hagamos lo mismo acá arriba. Gabriel García Márquez dijo. ¿Sentido completo? No. Falta. La idea está inconclusa. ¿Qué dijo? Necesitamos de la siguiente idea. Por lo tanto, hay una dependencia. Esta no es una yuxtapuesta. Esta de acá sí. Esta sí. Pero no es el tema, es que la voy a eliminar. ¿Ya? Solamente era para hacerles notar que no se trata de yuxtapuesta estas construcciones que presentan 2 puntos. En conclusión, citas textuales constituyen subordinadas. No son coordinadas. Coordinadas yuxtapuestas. ¿Listo, jóvenes? Bien. Nosotros reconocemos a las de objeto directo preguntando, de 3 maneras. Una es preguntando con qué o a quién, ¿no? ¿Quiénes? ¿Qué dijo Gabriel García Márquez? El amor es la libertad de volar acompañado. Es la primera forma. La segunda forma es reemplazando con lo, los, la o las. Ahí se reemplaza con lo. Gabriel García Márquez lo dijo. Y la tercera forma, recuerden, es transformando a oración pasiva. En algún momento les puede servir cualquiera de esas maneras de reconocer el objeto directo. Ya. El amor es la libertad de volar acompañado, fue dicho por Gabriel García Márquez. Las 3 formas de reconocer se aplican en esta oración. Igual con las siguientes. Igual. Borges solía decir eso. Borges lo solía decir. ¿Qué solía decir Borges? La duda es uno de los nombres de la inteligencia. ¿Ya? Entonces, es objeto directo. ¿Ya? La duda es uno de los nombres de la inteligencia, solía ser dicho por Borges. Bien, jóvenes. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Expresó Chaplin. ¿Qué expresó Chaplin? Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Chaplin dijo eso, Chaplin lo dijo. Lo expresó, ¿no? Pensamos demasiado, sentimos muy poco, fue expresado por Chaplin. Ya está. Todas las maneras de reconocer el objeto directo. Igual, continuamos aquí con complementizador morfológico. La otra era de manera directa, con citas textuales. Acá es con complementizadores. Primero con el infinitivo. Decidió organizar el librero de su hijo. Decidió eso. Decidió. Lo decidió sería, ¿no? Lo decidió. Ellos esperaban terminar su monografía hoy. Ellos esperaban eso. Ellos lo esperaban. ¿Listo? Bien. ¿Qué esperaban ellos? Terminar su monografía hoy. Y también la pasiva, ¿no? Terminar su monografía hoy era esperado por ellos. Mariana prometió ahorrar para el verano. Mariana prometió. Eso, Mariana lo prometió. ¿Está? Con
que, sí e interrogativo, ¿no? Que es el complementizador lexical. Solicitó que ingresáramos a la reunión. Solicitó eso, lo solicitó. Nos preguntó si iríamos con ellos al cine. Nos preguntó eso, nos lo preguntó. Ustedes explicaron cómo se resolvería el problema. Ustedes explicaron eso. Ustedes lo explicaron. ¿Listo, chicos? Entonces, son maneras de reconocer el objeto directo. Reconozca los enunciados que constituyen oraciones compuestas por subordinación sustantiva objeto directo. A. Manifestó que no recordaba lo sucedido. ¿Qué dicen? Objeto directo. Él o ella manifestó. Ahí no nos confundimos con la de sujeto, porque el sujeto o está explícito o está tácito. A ver, él o ella manifestó eso, ¿no? ¿Lo manifestó? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Gracias. Sí, es objeto directo. Eso. Sí. Joder. Que digan la verdad era importante. Esta es la subordinada por el que, ¿ya? Por el que. Acá, que, vamos a resaltarlo. Y acá también, ¿no? Que. ¿Qué dicen? Objeto directo. Que digan la verdad era importante. No. ¿En qué función está? Sujeto. Sí, jóvenes. Algo importante. Podemos reemplazar con eso, pero no podemos reemplazar con lo. No podríamos decir lo era importante. 1. 2. El verbo de la principal es copulativo. Para que sea objeto directo, el verbo tiene que ser transitivo, y transitivo es cualquier verbo, menos el copulativo. Transitivo es un verbo predicativo. Entonces aquí es sujeto. Me interesa saber los requisitos de ese taller. Esta es la subordinada. Por el infinitivo, saber. Objeto directo. ¿Qué dicen? Me interesa saber los requisitos de ese taller. Me interesa eso. Ahí sí, ¿no? Se puede reemplazar con eso. Pero eso de... ¿Qué dicen, jóvenes? No. ¿Qué función tendría? A ver, jóvenes, ¿qué función? Sujeto. Puede ser. A ver, un ratito. Los verbos acá, por ejemplo, manifestó, ¿no? Manifestó es el verbo. Manifestó, eso lo manifestó. Acá era, ¿no? Acá interesa. Este es el verbo. Ya. Imagínense si tuviéramos que reemplazar con, a ver, lo pongo así, me lo interesa. Tenemos que reemplazar a la subordinada. No podemos decir me lo interesa, imagínense. Esa construcción es imposible. Hemos tenido que aprender portugués allá. ¿Qué dicen? Compuesta, sujeto, objeto directo. ¿Qué sería? Hemos tenido que aprender portugués allá.
o de simple. Si es simple, debe ser una perífrasis. Hemos tenido que aprender, aprendimos, ¿no? Hemos tenido que aprender, o sea, aprendimos. No lo voy a subrayar porque no vayamos a pensar que es una. A ver, acá con esto lo voy a. Perífrasis. Hemos tenido que aprender, aprendimos. ¿Qué aprendimos, jóvenes? Portugués. ¿Objeto directo o no? Portugués. ¿Objeto directo o no, jóvenes? ¿Qué dicen? Escuchen bien la pregunta. ¿Objeto directo o no? La palabra portugués, ¿es objeto directo? ¿Sí o no, jóvenes? Sí es objeto directo. Sí es, pero no es proposición. Ojo. El verbo es hemos tenido que aprender, o sea, aprendimos algo. ¿Qué aprendimos? Portugués. Lo aprendimos, sí, pero es oración simple. Este portugués es una frase nominal. Es oración simple. Cuidado. Aparece como un excelente distractor porque tiene verbo transitivo aprender. Se aprende algo. Pero es oración simple porque esta es una perífrasis, equivale a un solo verbo. Acá tendría que haber un verbo, no sé, en esta subordinada, o sea, para que se convierta en proposición primero, ¿no? Y de ahí tendríamos que ver coordinadas, subordinadas, etc., ¿no? Allí, los tres verbos equivalen a uno, oración simple. ¿Hay objeto directo? Sí, pero es oración simple. Es una frase nominal, nada más, no es una proposición. Entonces, eso también hay que cuidar. Bien, en la E, Noelia preguntó dónde debía guardar su equipaje. Acá sí hay subordinada. Ahí inicia la subordinada. Aquí está el verbo de la principal. Debía guardar en la subordinada. Ya. Ahí sí, proposición en función de objeto directo. Allí sí, ¿no? Noelia preguntó eso, Noelia lo preguntó. Y esa sí es proposición. Por eso, la pregunta tiene que estar bien explicada. Acá dice oraciones compuestas. Y cuando son oraciones compuestas, tienen proposiciones coordinadas o subordinadas. No dice objeto directo a secas. Si dijera objeto directo a secas, acá también hay, en la D también hay objeto directo. Yo le dije, portugués es objeto directo. Pero acá dice oración compuesta por subordinación. Entonces la proposición tiene que ser subordinada, sustantiva en función de objeto directo, con su verbo. Ya. F. Nos consultó, allá, acá tenemos que colocar, ¿no? O D. Ya. Nos consultó quién era el autor de la obra. Subordinada. Aquí está el verbo transitivo y aquí era. Verbo dentro de la subordinada. Sustantiva en función de objeto directo, jóvenes. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver, sustantiva en función de objeto directo. Sí, me dicen por allí. A ver. Ya, sí. Sí, porque podemos reemplazar y decir acá, por ejemplo, nos consultó. Eso nos lo consultó. Sí. G. Debemos proponer una opción adecuada. Puedo señalar que esta es la subordinada. A ver, la voy a dejar en negrita. O lo pongo ahí, lo pongo ahí. Subordinada, jóvenes, ¿sí o no? Debemos proponer una opción adecuada.
¿Está bien así? ¿O hay algún problema? No. Ah, mush. ¿Ves? Debemos proponer. Esto implica decir propongamos una opción adecuada. Ya, propongamos. Es perífrasis. Ahora, pregunto, ¿hay objeto directo? ¿Hay objeto directo, jóvenes? Debemos proponerlo. Igual, se puede reemplazar, debemos proponer eso, debemos proponerlo. ¿El objeto directo cuál es? Una opción adecuada. ¿Es proposición, jóvenes? Una opción adecuada. ¿Proposición? ¿Qué dicen? Una opción adecuada. ¿Proposición? No. ¿Qué le falta para hacer? Sí, es o de, pero no es proposición. ¿Qué le falta para hacer proposición? Es o de, sí es o de. Debemos proponerlo. ¿Qué le falta para hacer proposición? Le falta verbo. Verbo. Una opción adecuada es frase nominal. Es una oración simple. Nuevamente repito, es un buen distractor para las subordinadas sustantivas en función de OD. ¿Por qué? Porque tiene OD, tiene verbo transitivo, pero no es oración compuesta. Ahí está el detalle. Por eso es que una opción adecuada es una frase nominal sin verbo que funciona como de, sí, pero es oración simple. Entonces, cuidado, ¿eh? Simple. Estefanía dijo que merecía una nueva oportunidad. Aquí está la subordinada. ¿Por el qué? ¿Ya? ¿Por el qué? Acá arriba era quién, ¿no? ¿Quién? Voy a colocarle otro color mejor. A ver, este podría ser este mejor. Acá arriba también, porque ya le he puesto el... Ya. A ver. Vuelvo aquí. Proposición subordinada en función de OD, sustantiva en función de OD, jóvenes. Sí, ¿no? Sustantiva OD, allí sí. Estefanía, no podemos pensar que es una de sujeto, porque ahí está el sujeto. Sujeto Estefanía. Dijo eso, Estefanía lo dijo. Sí, pasamos. Vendieron el cuadro que heredó su abuelo. La subordinada es que heredó su abuelo, ¿no? Esta es la subordinada. A ver, ¿qué dicen? En función, subordinada, porque ahí hay subordinada, ahí está su verbo, está su subordinante también el qué. Vamos a resaltarlo. ¿Qué? Ya. En función de objeto directo, subordinada en función de objeto directo. No, ya. ¿Y cuál es el OD? ¿Hay OD ahí o no? Vender, claro. Vender es verbo transitivo, ¿sí? Y verbo transitivo requiere objeto directo. Este es el verbo principal, transitivo. ¿Qué vendieron? No vamos a decir que heredó de su abuelo, no. ¿Qué vendieron? El cuadro. El cuadro. Cualquier cuadro, cualquiera, no.
El cuadro que heredó de su abuelo. Ya. Todo esto, jóvenes, todo es el objeto directo. Todo. Vamos a colocarle otro color. Todo es el objeto. ¿Cómo se llama esa construcción? El cuadro que heredó de su abuelo. El cuadro que heredó de su abuelo. Ya hemos trabajado con eso. ¿Cómo se llama la construcción? Dentro de esa construcción está la subordinada. El cuadro que heredó de su abuelo es una frase nominal, compleja, que tiene MI. Ahora, esa proposición subordinada forma parte de esa frase nominal. ¿Cómo que funciona, jóvenes? No vendieron cualquier cuadro, no cualquiera, sino el cuadro heredado, el cuadro antiguo, el cuadro nuevo, viejo. ¿Cómo que funciona, jóvenes? ¿Qué heredó de su abuelo? El cuadro bonito, el cuadro grande, el cuadro pequeño. A ver, chicos, ¿me ayudan, por favor? No, el cuadro SMI. ¿Pero qué construcción es? Adjetivo, perfecto, es adjetivo. Es una subordinada adjetiva. Otro distractor para las subordinadas sustantivas en función de objeto directo. Aquí hay verbo transitivo, vendieron. ¿Hay objeto directo también? Sí. Pero la proposición subordinada, porque estamos analizando la subordinada, jóvenes. Ustedes mismos están verificando. La subordinada sola no funciona como objeto directo, porque el objeto directo es toda la frase nominal, el cuadro que heredó de su abuelo, todo. Entonces, si me preguntan, proposición subordinada sustantiva en función de OD, no puede ser esa la respuesta, porque esta proposición no es subordinada, pero no es sustantiva, es adjetiva. Subordinada, adjetiva. Este es. Entonces, con cuidado, chicos. Seguimos. Su amigo le contó cuándo se programó la reunión. Acá está la subordinada. Aquí está el verbo de la principal. Y aquí el verbo de la subordinada. También siempre verificando también eso, ¿ya? Bien. Acá sí es objeto directo, subordinada en función de objeto directo. A ver, jóvenes. Su amigo le contó eso. Ahí hay le, que es el objeto indirecto, ajá, y reemplazamos con se. Tu amigo se, lee eso hoy. Tu amigo se lo contó, ¿o no? Cuando se programó la reunión lo reemplazamos con lo. Su amigo se lo contó. ¿Está bien o no? Claro. Hay un oí, que es le. ¿Ya? Allí reemplazamos con eso y lo. Acá también, ¿no? Joder. ¿Claro, jóvenes? Su amigo se lo contó. Se lo contó. Ya está. Bien. Ahora viene la de complemento. La de complemento, jóvenes, puede ser de nombre, adjetivo, de verbo. La característica de estas subordinadas es que en lugar del enlace que está por acá, miren, el que, entonces está el que.
¿Qué? ¿Qué hay antes? Preposición. Ahí está. Preposición. Vamos a colocarle otro color. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y antes de esa preposición, ¿qué hay? Nombre, el hecho, la confianza, la posibilidad. Entonces, esta proposición complementa al nombre que está antes. En esta siguiente, ella es reacia a, igual tenemos preposición, a trabajar los fines de semana. Reacia es adjetivo. Se sintió culpable de no asistir a la sustentación. Está complementando adjetivo. Carla está esperanzada en que obtendrá la beca. Complemento de adjetivo. Aquí, antes del infinitivo, antes del infinitivo acá también, o del nexo subordinante hay preposición, antes de ello. Ya, ahora, en esta última. Confiaron, este es un verbo. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué es el nexo subordinante? Subrayamos. Me conformo con qué. Las prácticas estén bien. Aquí, el qué. Y el último. Se encargó de. Encargó es verbo también, ¿no? De antes del infinitivo. Preposición antes del infinitivo o antes del nexo subordinante. Aquí está el infinitivo. Complemento de verbo. ¿Listo, jóvenes? Bien. Ahora, en esta construcción puede aparecer el dequeísmo o el queísmo. Dequeísmo es el uso incorrecto de la secuencia de que en las subordinadas sustantivas, cuando de no está justificada gramaticalmente. ¿Sí? A ver, veamos. Podemos reemplazar con eso o de eso. Si reemplazamos solo con eso y hay preposición, implica que la preposición está de más. Si reemplazamos con de eso, entonces quiere decir que la preposición está utilizada adecuadamente. O a veces, por temor de incurrir en dequeísmo, incurrimos en queísmo, que es el uso contrario del dequeísmo. Se denomina así a la supresión indebida de la preposición de que precede a que. Veamos ejemplos. Creo de que no vendrá hoy. ¿Creo de eso o creo eso? Solo sería eso, ¿no? Creo eso. Entonces sería correcta, ¿no? Esa construcción está correcta. Me alegro de que puedas, me alegró, dice acá, me alegró de que puedas viajar. ¿Me alegró de eso o me alegró eso? Me alegró eso, ¿no? Entonces aquí está bien, está sin preposición. Ya está. A ver, el queísmo. Estaba seguro que lo sabía. ¿Estaba seguro eso o estaba seguro de eso? Tiene que ser de eso, ¿no? Acá entonces le falta la preposición. Así se reemplaza. Estaba segura de eso. No se dio cuenta que habías llegado. No se dio cuenta eso o no se dio cuenta de eso.
Acá sería de eso, ¿sí, chicos? Ya, no se dio cuenta de eso. La segunda forma es la correcta. Bien, avanzamos. A ver, identifique la función que cumplen las proposiciones subordinadas sustantivas en las siguientes oraciones. ¿Cuál es la subordinada en la A, jóvenes? ¿Me digan? Tu asesor está feliz de ayudarte, Carmen. ¿Cuál es la subordinada? A ver, jóvenes, participen, por favor. ¿Cuál es la subordinada ahí? De ayudarte. Así es. Bien, gracias. Esta de acá, porque ahí está el infinitivo y con su preposición antes. Por lo tanto, sería, mejor en subrayado, mejor. Sería complemento, ¿no? ¿A quién está complementando? A feliz. ¿Sí? Complementando, ¿complemento de qué es, jóvenes? De adjetivo. Perfecto. Sí. Entonces acá, complemento de adjetivo. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen en esta segunda? Se sintió satisfecho de que lo respaldaran. Aquí, ¿no? De que lo respaldaran. Ahí está el enlace que y tenemos preposición antes. Previamente está la palabra satisfecho. ¿Complemento de qué es, jóvenes? A ver, complemento de. A ver, chicos. ¿A qué palabra complementa? Satisfecho, ¿no? Entonces, complemento de. A ver, jóvenes, ¿estamos por allí, por favor? De adjetivo, claro. Satisfecho es adjetivo, sí. Está bien. Complemento de adjetivo. Ya. Tenía la costumbre de llegar temprano. Esta es la subordinada. Y aquí, antes, está la palabra costumbre. ¿Complemento de qué es, jóvenes? A ver, ¿me ayudan, chicos? Ya. Complemento de, sí, es un sustantivo, jóvenes. Es un sustantivo. Pero es, se suele, no estaría mal decir complemento sustantivo, pero mayormente se dice complemento de nombre. ¿Listo? Complemento de nombre, ¿eh? Sí es un sustantivo. Si es que por ese lado no hay problema. Complemento de nombre. Ya.
Ya, a ver. Se lamentó de no haberme escuchado. Aquí, esta es la subordinada. ¿Ya? Aquí antes hay preposición. Todas, si se dan cuenta, tienen preposición antes. Vemos, observamos qué palabra está antes de esta preposición y determinamos cuál es la función. ¿Complemento de qué sería, jóvenes? De verbo. ¿Qué dice el resto? Ya, muy bien. Complemento de verbo. Claro, verbo. Perfecto. Ya, está bien. Complemento de verbo. Entonces, ponemos aquí complemento de verbo. Sí, chicos, no sé si hay algo que no haya quedado claro. Complemento de verbo. ¿Algo, jóvenes? Bueno, a medida que vamos resolviendo nuestros ejercicios, quizás surja por ahí alguna pregunta, ¿ya? No tengan ningún temor de manifestar sus dificultades. Por el contrario, ¿ya? Estamos para aclarar todas las dudas que haya. A ver, la 2. ¿Qué dicen la 2? Señala el enunciado que presenta queísmo. Me dicen que es la D. A ver, vamos reemplazando tal como hemos venido trabajando hasta ahora. Le extrañó que estuvieras triste. Te extrañó eso, ¿no? ¿Sí? Te extrañó eso. Nos aseguró que no había peligro. Nos aseguró eso. Está bien, ¿no? Solo con eso. Correcto. Luis lamentó que no fueras al teatro. Luis lamentó eso. Se alegró eso. No, no es cierto. Allí necesitamos la preposición. Se alegró de eso, ¿sí, jóvenes? ¿Está bien o no? Ajá, se alegró de eso. Acá necesitamos de eso. Por lo tanto, en esta oración hay queísmo. Ya les decía, por temor de incurrir en dequeísmo, lamentablemente incurrimos en lo contrario, que es el queísmo. A ver, una más acá, ¿ya? Si se dijera, a ver, ¿me ayudan? ¿Correcta o no? ¿O hay dequeísmo? ¿Correcta, jóvenes, la última oración? ¿O hay dequeísmo? Estoy segura de que lograrán sus metas. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Ajá. ¿Estoy segura de eso? No. Estoy segura de eso, claro. Estoy segura de eso. Acá está correcta. Estoy segura de eso. Ujú. Ya, a ver. Esta última, correcta.
No, claro, pienso eso. No va a ser pienso de eso, ¿no? Entonces, acá sí nos está sobrando la preposición. Por lo tanto, esto es dequeísmo. Ya está. Esto está mal. Ojo, cuidado con esto. Y aquí, más bien, le faltaba, acá le faltaba, en la D le faltaba y en la F le sobra, ¿no? Entonces, con los reemplazos podemos darnos cuenta cuándo está correcta y cuándo no. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta antes de culminar esta parte teórica para luego desarrollar nuestros ejercicios? Ya, en nuestros ejercicios vamos a ir, ahora sí, reconociendo uno por uno con sus clases. ¿Alguna pregunta ahí? Nada, ¿no? Bien, gracias. Avanzamos entonces. Voy a compartir las preguntas seleccionadas. A ver, jóvenes. La pregunta 2 dice, la oración compuesta por subordinación presenta en su estructura una proposición principal y una o más proposiciones subordinadas. Según ello, marque la alternativa que contiene oración compuesta por subordinación. Vamos analizando uno por uno, ¿ya? Para ir ejercitando. La A dice, realizaron una investigación exhaustiva, redactaron un artículo. ¿De qué clase es esa oración? Yuxtapuesta, me dicen por allí. ¿Está bien? Acá sí podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver. Realizaron, aquí están sus verbos, siempre también verificando eso mentalmente, rápidamente, para no perder mucho tiempo. Redactaron. Ya. Ahora, tenemos aquí dos puntos. Y lo que decía hace un momento, ¿no? Podemos nosotros convertir en oración simple con sentido completo. Ellos realizaron una investigación exhaustiva. Punto. Sentido completo. Qué bueno. Otro. Ellos redactaron un artículo. Es una yuxtapuesta. ¿Listo? Entonces sería oración compuesta coordinada. Yuxtapuesta. Ya. Muy bien. Vayan pensando cuál es la segunda. Estamos ejercitándonos, vamos lentos pero seguros, pero ya repasando lo que hemos trabajado hasta ahora. La B. ¿Qué me dicen de la B? Valentina compartió los archivos y sus compañeros los editaron. ¿De qué clase es esa oración, jóvenes? Coordinada, copulativa, compuesta, conjuntiva. A ver, a ver, a ver. No está mal. Lo que han participado está muy bien, solo que nos faltan datos. ¿Se acuerdan que les dije nombres y apellidos? Ya. A ver. Coordinada, primero, claro. ¿Qué más? Sí es coordinada. A ver, chicos, ¿qué pasó? Mezclamos con todo lo, ya, conjuntiva, vamos avanzando de a pocos. Copulativa. Muy bien, ahora sí, a ver, en orden. Primero, acá, compartió, verbos, estoy resaltando los verbos, editaron, luego,
Tenemos acá este nexo coordinante y, ya, ahora sí. Es oración compuesta, coordinada, conjuntiva, miren, tiene cantidad de nombres, conjuntiva, copulativa. Entonces decía nombres y apellidos, copulativa. Así se llama. Ya. Seguimos. La C. Cambiaron el itinerario del viaje, por ello no volverán el miércoles. A ver. ¿De qué clase? Cambiaron el itinerario del viaje, por ello no volverán. Coordinada, conjuntiva, consecutiva. A ver. ¿Qué dice el resto? A ver. Coordinada, conjuntiva, consecutiva, por ello, por consiguiente, entonces, por ello, conjuntiva y lativa. Ya, muy bien. Vamos precisando en cuanto a las denominaciones. Primero, vamos viendo acá los verbos, ¿ya? Ese es el orden con el que debemos trabajar, jóvenes. Verificar los verbos. Dos verbos compuestos. Luego vemos los nexos. Y según ello, nosotros determinamos si es coordinada o subordinada. Por ello, por consiguiente, entonces, es un nexo coordinante. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva y lativa. Ya, acá voy a precisar algo. Las ilativas señalan consecuencias, sí, es verdad, pero no se las llama consecutivas. ¿Ya? Porque ¿saben qué? Hay una consecutiva, sí hay una consecutiva, pero es subordinante. Y solamente es que, nada más, no hay otra. Solo es que, por ejemplo, caminó tanto que llegó agotado. ¿Ya? Ese de ahí va a ser una, pero es subordinada. No sé, ¿no? Debió llamarse en realidad, como es una consecuencia, debió llamarse una coordinante, ¿no? Por último. Pero así es, así lo trabajan, ¿no? En la gramática de la Real Academia, ¿no? A ver, vamos viendo. Así. Caminó tanto que llegó agotado. Punto. Entonces, caminar, verbo, llegó otro verbo. Entonces, aquí tenemos el que es el nexo subordinante. Subordinante. Señala una consecuencia, claro, la consecuencia de caminar tanto implica que trae como consecuencia que la persona haya llegado agotada, ¿no? Pero acá es subordinante, no es coordinante. Entonces, deberíamos decir, es una adverbial consecutiva. Consecutiva. Por eso acá arriba no debemos llamar consecutiva, sino hilativa. Cuando es hilativa es coordinante, cuando decimos consecutiva es subordinante. Y el único nexo subordinante que señala consecuencia es que no puede ser otro, no puede ser por ello, por consiguiente, entonces, por lo tanto, no. Todos esos son coordinantes. ¿Ya? Esto vamos a trabajarlo en la clase siguiente. ¿Ya? Eso quería aclarar, que no se llama consecutiva a la coordinante, sino hilativa. Entonces nuestra clave es esta, ¿no? Debe ser la D, porque hasta ahí todas son coordinadas. A ver, creo que cumplía los requisitos desde acá, ¿no?
para el concurso de nombramiento. Toda esta sería la subordinada por la presencia de este que, ¿no? Por este de aquí, ¿ya? Y ya les dije que veamos los verbos, ¿no? Ahí están los verbos, están los dos verbos. No puede ser caso de perífrasis porque no podríamos reemplazar. No puedo decir cumplía con los requisitos, afirmando. Yo creo, a mí me parece, pero de repente alguien podría pensar que no. Yo digo creo, pero alguien decía no, para mí no. Los requisitos no están completos, por lo tanto no va a postular, no va a ingresar, no lo vamos a considerar, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces, esta es la subordinada. ¿De qué clase, jóvenes? Ya sabemos reconocer. Sustantiva en función de, sí es sustantiva, creo eso. Yo creo eso. ¿Sustantiva de qué clase? A ver, jóvenes, ya trabajamos la sustantiva. ¿De qué clase? ¿Sustantiva? ¿Sujeto? No, ¿no es cierto? Sujeto no. ¿Quién cree? Yo. Yo creo. El sujeto está sobreentendido. Sujeto no es. ¿Atributo? Porque eso es lo único, ¿no? Hemos trabajado sujeto, atributo, objeto directo y complementos. Ya, sujeto descartado, porque el sujeto es yo. Ya. ¿Atributo? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Atributo? No. ¿Por qué? Por el verbo de la principal. Ese verbo creo no es copulativo. Descartado. Complementos, ninguno. No hay preposición antes del qué. ¿Qué queda? Objeto directo. Creo eso, lo creo. ¿Sí? Bien. Entonces, compuesta subordinada, subordinada, sustantiva, objeto directo. Creo eso, lo creo. Todo bien. Bien, chicos. La clave es la D. Bien. 3. Las proposiciones subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Correlacione la columna de oraciones con la clase de proposición subordinada que contienen y marque la alternativa correcta. En 1, ¿cuál es la subordinada? ¿Me ayudan? En 1, ¿dónde inicia la subordinada en todo caso? A ver, 3-1, por favor. ¿Dónde inicia la subordinada? Chicos, cuando terminó la reunión, todos se retiraron. ¿Hay un nexo subordinante o no? ¿O será una yuxtapuesta? No puede ser yuxtapuesta, ¿no es cierto? Porque en esa coma no podemos colocar un punto y decir cuando terminó la reunión. ¿Qué pasa con eso, no? No tiene sentido completo. Entonces, ¿cuál sería la subordinada, por favor? ¿En cuándo, no? Acá. Por esto. Ya. Entonces, la subordinada es esta. Ahí está su verbo, ¿ah? ¿Qué nos indica, jóvenes? Yo puedo decir, entonces, todos se retiraron. ¿Cuándo se retiraron todos? Cuando terminó la reunión. Pronto se retiraron. Después todos se retiraron. ¿Qué me está indicando él? Chicos, ¿estamos por ahí, por favor? ¿Qué me indica? Ajá, gracias. El tiempo, ¿sí? El tiempo. Entonces es un adverbial temporal. Ya, sería 1 con C. 2. La mascota que tenía su hermano. Solamente esta es la subordinada.
que tenía su hermano. Aquí. Aquí está el qué. No vayamos a señalar hasta el final, ¿ah? Porque si señalamos que es hasta el final, vamos a dejar a la proposición principal solo con la mascota. Ya saben que tanto la principal como la subordinada deben presentar su verbo. Cada uno presentar su verbo. Aquí están los verbos. ¿Listo? Entonces, la mascota que tenía su hermano era un loro. Ya. ¿De qué clase es? ¿Me ayudan? Adjetiva. Gracias. Así es. Entonces, 2 con A. Y la última. Obtener el primer lugar era su mayor deseo. Esta es la subordinada. Acá. Sería una sustantiva, ¿no? Nos queda con B. ¿Sustantiva en función de qué, jóvenes? ¿Como practicando? ¿En función de qué? Sustantiva. Obtener el primer lugar. Sujeto. Perfecto. Ya me voy contenta, jóvenes. Muy bien. Ya. Listo. 7. La proposición subordinada sustantiva puede funcionar como complemento de nombre, de adjetivo o de verbo. Tomando en cuenta esta aseveración, correlacione la proposición subordinada de cada oración con la función que desempeña. Luego marque la alternativa correcta. 1. Solo la esperanza de verla. Nada más está de verla. Lo motivaba. ¿A quién modifica? A la palabra esperanza. La esperanza, complemento de nombre, así es. 1 con B, sí, chicos. Se sintió inseguro de ganar la carrera. De ganar la carrera es la subordinada. ¿Complemento de qué? ¿A quién complementa? La palabra inseguro. ¿Inseguro qué es? Adjetivo, perfecto. Entonces, 2 con C. 2 con C. Él se arrepintió. ¿De qué se arrepintió? De tomar esa decisión. Complemento de, muy bien, la de verbo. Así es, de jóvenes. Esta es la alternativa correcta. Y por último, las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias de un sustantivo o frase nominal. Teniendo en cuenta ello, subraya la proposición subordinada de cada enunciado e indique la función que cumple. Aquí, es una cita textual. El director dijo eso, ¿no? El director lo dijo. ¿De qué clase es, jóvenes? Teníamos que subrayar nada más. No era cambiarle de color, pero bueno, ya. Entonces aquí sería una de sustantiva, ¿no? El director dijo eso, el director lo dijo, ¿no? Sustantiva o de. ¿Estamos, jóvenes? Sustantiva o de. Ya. Seguimos. Encontrar la solución para ese problema, esta es la subordinada. Esta. Eso fue muy difícil. Está primero, ¿no? Entonces está en función ¿de qué, jóvenes? De sujeto. Perfecto. Sí, sustantiva en función de sujeto. Ya está. Acá arriba, eso y lo, ¿no? Lo. En cambio acá, solamente eso. Nada más. Ya. Seguimos. Los alumnos tienen la responsabilidad de llegar temprano, tienen la responsabilidad de eso. Esto es sustantiva, complemento, complemento. ¿De qué, jóvenes? De responsabilidad, la responsabilidad de nombre, ¿sí? Nombre. Sustantiva, complemento de nombre. Y la siguiente. Alejandro ya está enterado de que obtuvo el primer puesto. Esta es la subordinada. Ya está enterado. ¿De qué es, jóvenes? Complemento, ¿no? Sustantiva, complemento
de enterado sería de adjetivo. Muy bien, chicos. Gracias por participar. Hasta la siguiente semana y a seguir practicando. Bien, chicos, hasta luego. Gracias por atenderme y por participar. Hasta luego. Chao, sí, hasta luego.